este tipo de designaciones, como os digo, es mucho más significativa para un árbitro que una circular del CTA diciendo «Hey, quiero que seáis absolutamente imparciales». Acompañadme a conocer la sospechosamente emocionante historia de Evaristo Puentes Leira, el designador de árbitros del caso Negreira. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Todos los días nos despertamos conociendo nuevas cosas del Barça Gate y cada día me voy convenciendo más de que todo lo que sospechábamos se queda corto con esta historia. Y hoy quiero hablaros de la historia de Evaristo Puentes Leira, que fue árbitro hace algunos años y que ha estado involucrado en algunas cosillas y tuvo una extraña y sospechosamente meteórica carrera en todos los estamentos arbitrales, hasta el punto que es uno de los 3 que designan a los árbitros actualmente. Vamos a conocer, gracias a una investigación de Footballgate, os recomiendo muchísimo esta web, están haciendo un trabajo fantástico, seguidles en redes, sobre todo en Twitter, actualizan continuamente y de verdad que merece mucho la pena. Y vamos, como os digo, con este caso alucinante de Evaristo Puentes Leira, Evaristo, el rey de la baraja, que dirían los de Extremo Duro. En este caso nos están trayendo la emocionante y sorprendente historia del ascenso sin caída del señor Evaristo Puentes Leira. Lo han titulado Puentes Leira, la Caixa y un conflicto de intereses. Dice, conocido por ser el linier que anuló el gol legal de Milla al Tenerife en la Liga 91-92 que el Madrid perdió en la última jornada de la temporada, Puentes Leira se retiró en 2006, pero ha seguido vinculado al mundo del arbitraje, formando parte del Comité de Designaciones Arbitrales desde ese mismo año hasta la actualidad. Todavía es parte de ese comité de 3 personas que designan a los árbitros cada jornada. En paralelo, tras ser empleado del Grupo Millet en la década de los 90, lleva más de 20 años trabajando para la Caixa. En esta nueva investigación de Footballgate repasaremos la trayectoria del excolegiado gallego desde su fulgurante extensión tras su actuación en Tenerife hasta su actual rol como designador arbitral, en la que ha estado involucrado otro personaje conocido, Albert Soler. Puentes Leira, el árbitro, el 7 de junio de 1992, durante la segunda parte del famoso Tenerife-Real Madrid y con el Real Madrid ganando 1-2, Luis Milla marcó el 1-3 en posición legal. Puentes Leira, entonces árbitro de Segunda B y elegido sorprendentemente juez de línea para ese partido, levantó el banderín. García de Loza, el árbitro del partido, anuló el gol decisivo para los blancos. Los canarios remontaron y dejaron al Madrid sin el título. La acción me ofreció muchas dudas ya en directo, pero mi juez de línea, Puentes Leira, que es ahora miembro del Comité de Designación Arbitral, me levantó la bandera sin dudarlo y yo señalé la posición. Tenía que hacerle caso, estaba mejor colocado, comentó García de Loza, árbitro del partido. Fijaros, yo recuerdo aquellos finales de liga en Tenerife, 2 años consecutivos que llegamos primeros a la última jornada y el Barcelona segundo, no tenía ninguna opción si el Madrid no perdía y los 2 años perdimos, y este en particular fue bastante descarado porque nos íbamos a poner 1-3 en el marcador y anularon un gol legal que es que era, calculad, más o menos unos 2 o 3 metros legal, o sea, es que no era ni por asomo fuera de juego. Y ahora, pues mira, nos enteramos, yo no lo recordaba, que a este señor Puentes Leira le habían asignado ser el linier de ese partido, siendo un linier de Segunda B, un árbitro de Segunda B, le ponen en la última jornada, en un partido crucial, a hacer de linier. Ya de por sí esto es bastante sospechoso, pero sigamos. Tras aquel fatídico partido con el Madrid, Puentes Leira ascendió a Segunda División y en 1995 pasó a dirigir partidos de primera, de la Segunda a Primera División en solo 3 temporadas. Como os digo, una historia de superación, un tío brillante que ha tenido un ascenso meteórico, supongo que por méritos propios, en 3 años a Primera. Debutó en la máxima categoría en la temporada 95-96. En Liga, el árbitro gallego dirigió el Fútbol Club Barcelona en 19 ocasiones, con un porcentaje de victorias de 74% para el conjunto catalán. Esto es más o menos el promedio de victorias habitual en un equipo pues, como el Barcelona, como el
Real Madrid, que normalmente pues puede ganar eso, el 75% o así de sus partidos en Liga. Puentes Leira señaló 8 penaltis y 6 expulsiones a favor del equipo azulgrana, es decir, participó en un total de 14 lances favorables en tan solo 19 partidos arbitrando al equipo catalán. 8 penaltis y 6 expulsiones a favor del Barcelona en 19 partidos, 14 lances favorables. Pero es que no es solo eso, os invito, no puedo poner el vídeo, pero os voy a dejar el enlace a la página para que lo veáis, porque si pongo aquí este vídeo lo más probable es que YouTube me anule el vídeo por temas de copyright, pero quiero que os fijéis en los penaltis que pitaba este señor, y os fijéis sobre todo en los resultados. Todos eran en 0-0 o perdiendo 0-1 o empate a 1, son penaltis absolutamente delirantes, ningún contacto, piscinazos, pero vamos, de la peor especie, expulsiones también salvajes por protestas absurdas o también por estos lances, de verdad. Id a la página web, revisar esos vídeos, al final de ver, por supuesto, este de aquí, id a la página web de Footballgate y revisad esos vídeos porque esto es descaradísimo. Es más, me atrevo a pensar que hasta los jugadores sabían que este árbitro era así de bizcochable, porque no se entienden estos piscinazos tan sumamente, pero vamos, descaraos. Aquí a lo mejor era el informe de Negreira que decía a los del Barcelona: si os pita a Puentes Leira, ya sabéis, piscinazo. Es más, os recomiendo que entrenéis durante la semana cómo jugar contra 10, porque lo más probable es que juguéis contra 10. En comparación, el Real Madrid solo ganó un 56% de sus partidos con Puentes Leira, con 2 penaltis a favor y una expulsión de un rival en 18 partidos. Como os digo, normalmente para el Barcelona o el Real Madrid, lo normal es que si un árbitro llega a pitar bastantes partidos, pues eso, más de 15, el promedio sea pues eso, un 75% de victorias para cualquiera de los dos equipos y luego repartir el otro 25% entre empates y derrotas. Un 56% de victorias del Real Madrid con 18 partidos es bastante sospechoso. 2 penaltis a favor solo en 18 partidos, mientras que al Barça le pitó, recordemos, 8 penaltis en 19. Es bastante sospechoso, pero bueno, este árbitro, como veis, tuvo un ascenso meteórico de segunda a primera después de haber sido asignado Linier y haber anulado un gol legal al Real Madrid, siendo Linier árbitro de segunda B, haciendo funciones de Linier en primera en un partido trascendental. Pues son situaciones que dan que pensar. En junio de 2006, el nativo de Asponte se retiró del arbitraje, sin haber arbitrado nunca un partido de competición europea, porque tuvo dificultades para superar las pruebas físicas. Fijaros que este árbitro de carrera fulgurante, que pita 18-20 partidos a Madrid y a Barça, que tiene todo este tipo de historial de ascenso meteórico, no pitó ningún partido de competición europea, porque no superaba las pruebas físicas. Ay, algún fallo tenía que tener este angelito. Si soy del Barça y me entero que pita Puentes Leira, me pongo muy contento. Y no digo más, cuando vi la designación pensé que era imposible puntuar aquí. César Ferrando, entrenador del Albacete. Parece que el resto de los equipos también tenía sus sospechas de Puentes Leira si les arbitraba contra el Barça. Puentes Leira en el comité de designación arbitral. Solo unas semanas después de retirarse como árbitro de primera división, Puentes Leira fue nombrado miembro de la Comisión de Arbitraje Profesional en julio de 2006, es decir, se convirtió en uno de los hombres más decisivos del arbitraje español. Su dedo, junto al del CTA y de la Liga, designa los árbitros de cada jornada liguera. Para las designaciones arbitrales, os recuerdo, hay 3 miembros, uno del CTA, otro puesto por la Liga y el tercero es el designador que decide el voto si hay algún tipo de cuestión entre Liga y Federación o CTA que no quieren. Pues mira, este tercer voto de calidad
es el que decide. Y curiosamente han puesto a este tipo que no fue un árbitro particularmente brillante, pero sí tenía un historial bastante azulgranista. No existen detalles de cómo se hizo la elección, pero resulta curioso que optaron por un exárbitro que nunca destacó en España, con nula experiencia en Europa. El exárbitro gallego ejerció el cargo por primera vez entre 2006 y 2019. Exdirectivo del Barça nombra a Puentes Leira. Tras las elecciones en la Real Federación Española en 2019 y la llegada de Carlos Velasco Carballo a la cabeza del CTA, el puesto ocupado por Puentes Leira, el Comité de Designación Arbitral de Fútbol Profesional, quedó vacante. 2 años vacante. Pero fijaros en esto porque es curioso cómo estos señores de la federación, de la federación de Rubiales y de Medina Cantacerca, pues siempre tratan de decir que nada, que ellos no tienen nada que ver con el Barça-Gate, pero curiosamente, fijaros, para sorpresa de todos, en noviembre de 2021, Puentes Leira volvió a ser nombrado designador arbitral. En esta ocasión fue el Consejo Superior de Deportes que intervino, ya que la Liga y la Federación no habían llegado a un acuerdo. La nueva federación, entre Rubiales, Medina Cantaleja, etcétera, no ponen a nadie, no entran en consenso para este tercer designador. Interviene el Consejo Superior de Deportes y prácticamente dice: poned a Puentes Leira, que tiene experiencia. El organismo adscrito al Ministerio de Deportes estaba presidido por Albert Soler, es directivo del Barça y ahora implicado en el caso Negreira, es uno de los acusados. En paralelo, Carlos Velasco Carballo dejó de ser presidente del CTA en plena temporada, curiosamente también en noviembre de 2021. Todos son pues elementos que añaden a la trama del Barça-Gate. Ya sabéis, Carlos Soler, directivo del Barça, plenamente consciente de los pagos a Negreira, pasó luego por la federación y luego al Comité Superior de Deportes, o sea, prácticamente cargo de ministro, las leyes y todas estas cosas que prescriben, etcétera, etcétera, sin decir ni esta boca es mía sobre lo que ya sabía. Como veis, Puentes Leira tiene una carrera sospechosamente fulgurante, bueno, digo yo, que debería ser puesto como un ejemplo de superación, un oscuro árbitro de Segunda B que tiene la oportunidad de su vida al ser designado, Dios sabe por qué, para ser linier en uno de los partidos más trascendentes de la temporada, anula un gol legal al Real Madrid y de repente ascenso meteórico a segunda, de rápidamente a primera y de allí pues unos cuantos añitos disfrutando de un historial curiosamente muy favorable al Barcelona y perjudicial para el Real Madrid. Y a lo que quería llegar es a que los árbitros veían este tipo de situaciones, este tipo de promociones. ¿Creéis que necesitaban alguna circular para saber que este tipo de personajes ascendían fulgurantemente, tenían muchos beneficios y si tú te equivocabas hacia otro lado o no eras tipo Puentes Leira, te llevaban al ostracismo o incluso te sacaban del arbitraje? Este tipo de designaciones, como os digo, es mucho más significativa para un árbitro que una circular del CTA diciendo: hey, quiero que seáis absolutamente imparciales. Y así es como ha venido funcionando el Barça-Gate y el caso Negreira, y seguiremos denunciando este tipo de cosas. Como os decía, os recomiendo que sigáis a Footballgate en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, que visitéis la página web porque te dan más datos sobre cómo este señor ha estado involucrado con grupos muy vinculados al Fútbol Club Barcelona y nadie ha pensado que había un conflicto de intereses por aquí, la política, la banca, bueno, en fin, todas esas cosas que siempre están metidas en cuando existen casos de corrupción. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales, compartid también el artículo de Footballgate, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!